Bueno, Dios me los bendiga, mis amados hermanos y hermanas que están conectados. Me alegra mucho poder nuevamente estar compartiendo con ustedes. Ayer estuvimos en nuestro culto en la congregación, nuestro primer culto presencial durante la noche o entre semana. Antes teníamos culto los martes, los jueves, entre semana, pero ahora para ir eh, motivando a los hermanos y toda esta cuestión, además de que es un poquito complejo. Abrir el templo, la limpieza y todo eso, y muchos hermanos llegan a las 6 en punto, otros que llegan cansados y hay que llegar a desinfectar el templo, hay que dejarlo limpio, pues optamos inicialmente por tener un solo culto entre semanas. Pero bueno, gloria al Señor. Vamos a tener un tiempo de oración y luego vamos a abordar el tema de esta noche. Amén. Oramos, Padre. Te damos muchas gracias, Cristo Jesús, porque una vez más nos permites venir delante de tu maravillosa presencia, Señor, para adorarte, para exaltarte y para bendecirte, Señor. Hemos venido tratando, Señor Jesús, temas con el único fin, Dios, de contrarrestar el desánimo espiritual, Señor, que pueda producirse, Señor, y queremos, por favor, una vez más pedirte que tú seas alentando, Señor, que seas tú motivando, Señor, el corazón de mi hermano, el corazón de mi hermana, a través, Señor Jesús, de tu maravillosa palabra. Por favor, Señor, a la luz de ella, Señor, queremos que tú seas interviniendo en nuestros corazones, Señor Jesús, en la forma en la que tú consideres pertinente, Padre. Por favor, Dios, tú conoces la necesidad de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Yo lo que te pido, por favor, Señor, es que tú pongas tu mano donde tú sabes que hay necesidad. Te lo pedimos, Señor Jesús, que tu palabra sea lumbrera nuestro camino en esta noche, Señor Jesús, que tu palabra sea direccionando nuestra vida, Señor, según la necesidad de nuestra alma. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por favor, Señor. Atiende a la necesidad de nuestras almas, Cristo, que necesitamos, Señor Jesús, tu favor y tu intervención. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y te damos muchas gracias, Padre. Amén, Señor Jesús. Y amén. Gloria al Señor. Bueno, mis amados, capítulo 5 del Evangelio según San Marcos, ubíquese por ahí conmigo. Capítulo 15 del Evangelio según San Marcos. Gloria al Señor. Hoy queremos darte una razón más para eh, tener argumentos del por qué seguimos a Cristo y por qué entendemos de que Cristo nos amó primero, cómo puedo yo salir adelante, cómo Dios me habla, cómo Dios me deja saber que su favor está con nosotros. Capítulo 15 del Evangelio según San Marcos. Vamos a leer del verso 6 eh, al verso, vamos a ver, al verso 13, del verso 6 al verso 13. Leo para ustedes la palabra del Señor en el capítulo 15, Evangelio según San Marcos. Verso 6 dice la palabra del Señor, la cual leemos honrando el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Ahora bien, en el día de la fiesta, porque estaban celebrando una fiesta, les soltaba a un preso, cualquiera, que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió, ¿qué queréis que os suelte? ¿Qué queréis? Perdón, leo nuevamente, verso 9. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por la envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucificadle. Amén. Que el Señor añada bendición a nuestra vida a través de su maravillosa palabra. Vamos a ubicarnos en contexto. Últimamente he estado tratando de ampliar mi conocimiento y a la hora de querer ampliarlo, me gusta que usted pueda también recibirlo. Eh, esta fiesta que se está celebrando en este momento
esta fiesta que se está celebrando, si bien es cierto, es parte de las fiestas judaicas, eh, cuando lo traen ante Pilato, ya el pueblo de Israel está sobre el gobierno o está siendo gobernado, más bien es la palabra, por los romanos. Por eso es que los sacerdotes judíos, al no tener autoridad para dictar sentencia, lo llevan a donde Pilato. Pilato sabe que las fiestas que se están celebrando tienen que ver con la cultura judaica. Aquí hay algo bien hermoso y algo que nosotros a veces pasamos por alto. Barrabás nos representa a usted y a mí. Esto es importante. Nosotros estamos hablando de atacar el desánimo. Bueno, yo quiero que tú sepas que tu lugar Cristo lo tomó. Y pudiendo haber sido nosotros castigados, Cristo se dignó no solo a perdonarnos, sino a darnos la libertad que nosotros no merecíamos. Resulta que habían tres personas que habían sido arrestadas por asesinato, habían participado de un homicidio, y estos tres eran los dos ladrones con los que crucifican a Jesús, y el tercero se dice que era Barrabás. Era un trío. Ellos tres eran partícipes o habían sido partícipes de este homicidio y además eran ladrones. Oiga, qué interesante, porque a los demás no se les conoce el nombre. A los otros personajes, a los otros dos ladrones, nosotros no los conocemos, pero este tercero, Barrabás, ya era un hombre reconocido por las autoridades. Tanto así que a la hora de pedir no piden que suelten a cualquiera, piden que suelten a Barrabás, siendo Barrabás el más malo de todos. Se cree que Barrabás era como quien dice el cabecilla de la organización esta de crimen que había en ese momento. Resulta que entonces, incitados por los sacerdotes judíos, eh, terminan envenenando el corazón del pueblo en general, ya eso lo leímos en el texto, y ellos incitan a la multitud a que la multitud le diga a Pilato, bueno, nosotros lo que queremos es que crucifiquen a Jesús y que nos suelten a Barrabás. Tenga esto bien presente, Barrabás siempre lo va a representar a usted. Usted y yo somos Barrabás. Usted y yo, aunque usted no lo haya pensado, usted y yo tenemos un poquito de Barrabás. Cada uno de nosotros representa a Barrabás. Sí, Barrabás el malo, el pecador, el asesino, el sucio, el que debió haber muerto, el que debió haber ocupado el lugar de Cristo Jesús de Jesús en la cruz. Sí, usted y yo lo representamos a él, o él lo representa a nosotros. En el momento en el que Barrabás es libre, nosotros somos libres, y esto ahora lo vemos desde una perspectiva más espiritual. Entendemos esto desde un panorama bíblico, ya desde un panorama diferente. Entendemos que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Cristo tomó tu lugar en la cruz del Calvario. Mira, amado hermano, amada hermana, cada vez que tú te sientas triste, piensa que Jesús no merecía morir en la cruz del Calvario. Jesús era la alma más buena que hay sobre la faz de la tierra. Mire, piense usted, deténgase un momento en lo que yo estoy diciendo, deténgase un momento, deténgase. Para usted, ¿quién es la persona más noble que usted conoce en este mundo? No me diga el nombre, no podemos tener esa interacción. Pero voy a abusarme de la hermana Yolanda. Para la hermana Yolanda, una de las personas más nobles y más buenas es la manita Berta. Para el hermano Arle, no sé quién será la persona más buena que él habrá conocido, que son de los dos hermanos que tienen la cámara encendida, pero vamos a poner que de los que estamos acá, la persona más noble es la hermana Berta. Y yo soy el más malo. ¿A usted le parecería justo que la hermana Berta muera por recibir el castigo que a mí me corresponde? Conociéndolos, la mayoría protestaría y que no, es imposible, no deben hacerle nada a ella, no deben ni de tocarla. Y entonces imagínese el sinsabor de mucha gente al ver a Barrabás salir caminando contento para su casa, probablemente a seguir delinquiendo. Vea qué interesante. Probablemente Barrabás fue liberado y él, viendo que Jesús estaba ocupando el lugar de él,
pudo haber pensado, pues mala suerte, quién sabe qué es el problema que tienen con él, no es problema mío, yo me voy, tengo una oportunidad para seguir haciendo con mi vida lo que estaba haciendo, una nueva oportunidad de vida. Lo que pasa es que no entendía que el lugar de él había sido tomado por un hombre que era justo, que era perfecto, que no había fallado en absolutamente nada y que el último en este mundo que moría, que debía morir o que merecía morir en una muerte de ese tipo era Jesús. Y aún así la gente ensañada en contra de Jesús, motivada por los sacerdotes, dice que terminan entonces solicitándole crucifíquenle. La historia usted la conoce, la historia usted la conoce bastante bien. Dice la historia que Pilato saca una tina, se lava las manos y dice, no sea la sangre de este hombre inocente sobre mí, porque el mismo Pilato era consciente de que Jesús era un hombre intachable. Él mismo acá en el verso 10, lo relata el hermano Marcos y él dice que Pilato sabía que por envidia, ni siquiera era por maldad, por impiedad o por qué sé yo, Pilato, que no era judío, que obedecía a las autoridades romanas, entendía que Jesús no tenía por qué morir en la cruz del Calvario, pero él sabía que era por cuestiones de envidia. Me llama mucho la atención porque nosotros somos seres humanos que deseamos la aplicación de la justicia. Nosotros siempre deseamos que se aplique la justicia, pero desde nuestra perspectiva y no desde la perspectiva de la justicia real. Nosotros, por ejemplo, si encontramos que se está cometiendo un acto de injusticia, pues queremos la condenación. Esto es importante y aquí yo me detengo un momento. Nosotros cuando vemos un acto de injusticia queremos la condenación, pero la Biblia a mí me enseña que los actos que nosotros debemos de apelar, por los que nosotros debemos apelar, son actos de misericordia y no de condenación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros debíamos ser condenados, Cristo extendió su mano de misericordia. Mire, hermano, esto es fuerte, esto es fuerte. Nosotros normalmente nuestra perspectiva de lo que es justicia tiene que ver con la condenación de las personas responsables. Y la Biblia a mí me lleva a ver un panorama totalmente diferente a través de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús, pudiendo haber dejado que todos nosotros fuéramos condenados y recibiéramos el castigo por nuestras acciones, aplicó misericordia. Yo se lo recuerdo. Si usted está de pie y usted me está escuchando, usted no está en una cama, postrado en un hospital, usted está durmiendo, descansando o va a descansar bajo un techo digno, usted es partícipe de misericordia y no de condenación. Porque si fuéramos partícipes de la condenación, nuestra vida estaría acabada desde hace mucho tiempo. Si la vida de nosotros dependiera de la justicia que nosotros practicamos, si la vida de nosotros dependiera de la justicia que nosotros practicamos, probablemente la vida de muchas personas se hubiera acabado hace mucho tiempo o la condenación hubiera llegado a la vida de muchos hermanos hace mucho tiempo. Porque tampoco podemos ser ¿cómo se dice? Nosotros tampoco podemos generalizar el aspecto o el punto de que todos somos malos y que todos somos inmisericordiosos y que todos somos crueles y que todos somos despiadados. Mire, yo le voy a decir algo y voy a ser bien contundente con lo que voy a decir. El que habla mentira es un hombre despiadado. El que levanta chisme es un hombre despiadado, una mujer despiadada. Está destruyendo, está matando, está acabando con la vida de alguien con su boca. Un día de estos hablaba con una amiga que me preguntaba por alguien. Una amiga me preguntaba por alguien y me decía, es que ando buscando información acerca de X persona. Entonces yo le dije, mira, buscar información acerca de las personas en este aspecto. Si yo quiero saber quién es el hermano Arlet, si yo quiero saber quién es el hermano Arlet,
y yo voy y le pregunto a una persona que conoce al hermano Arlet, pueden pasar dos cosas. Puede que me den una información buena o puede que me den una información mala. Depende de la persona a quien usted busque, puede tener un criterio muy bueno o puede tener un criterio muy malo. Mire, amado hermano, la lengua destruye más de lo que destruyen estas manos. Esta lengua, este músculo que usted y yo tenemos, que sirve mucho para criticar, que sirve mucho para señalar, que sirve mucho para condenar, debería servir más para aplicar la misericordia que la condenación. Ahora usted dirá, pastor, es que mi carácter, mi criterio me hace pensar de que las personas malas necesitan condenación. Sí, probablemente sí lo merezcan, pero si usted no ha sido condenado delante del tribunal del Señor, si usted no ha sido condenado, pues nosotros deberíamos igualmente tratar de fomentar esa misericordia sobre la vida de los demás seres humanos, no de los hermanos, sino de todos los demás seres humanos, porque acuérdense que la Biblia nos llama a nosotros a amar más a nuestros enemigos que a nuestros amigos. ¿Por qué? Porque quienes se convierten en nuestros enemigos son las personas en las que Dios puede probar si lo que yo deseo es condenación o misericordia. Le decía ahora a mi papá, me dieron una noticia temprano que gracias a Dios, y uno no sabe si decir gracias a Dios o no gracias a Dios. Hay un ex compañero del colegio que yo sé que hace tiempo anda en malos pasos. Sé que este muchacho ha cometido cosas malas, ha hecho cosas malas. Y lamentablemente pasaron enfrente de su casa cuando él estaba abriendo el portón de su casa y lo balearon, le dieron un par de tiros. Inicialmente me dijeron que murieron, que lo mataron, pues, que el muchacho murió. Resulta que no, pero en el momento en el que yo me di cuenta que él murió, yo analicé la vida, pensé en la vida. ¿Y sabe qué, amado hermano? Tuve temor. Tuve temor por mi vida. Tuve temor por mi vida y se lo voy a explicar. La Biblia dice que el justo con dificultad se salva. ¿Lo oyó bien? La Biblia dice que el justo con dificultad se salva. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? ¿Dónde quedará el pecador? ¿Dónde quedará el hombre o la mujer que no conoce de Cristo? Tenemos que entender de que el lugar que usted y yo ocupamos no nos corresponde. El privilegio que usted y yo tenemos ahorita no nos correspondía. Si no hubiera sido porque yo en mi calidad de Barrabás recibí la misericordia por parte de Cristo Jesús, que viendo que yo era un hombre malo, que yo era un hombre deshonesto, que yo era un hombre pecador, que yo era un hombre vil, sucio, inmundo, Cristo viendo eso aplicó sobre mi vida misericordia. Y por la misericordia de Cristo es que yo estoy a usted predicándole o enseñándole o compartiéndole esta reflexión en esta noche. Nosotros tenemos que entender de que por más malo, por más difícil, por más oscuro que sea el momento de la vida por el que usted y yo estamos pasando, hemos sido partícipes de misericordia. Y la Biblia dice que todo lo que el hombre siembre, eso segará. Si usted siembra misericordia antes que condenación, Dios a usted lo va a bendecir y lo va a ayudar. El asunto es, ¿cuál es su lugar? Y aquí es a donde voy avanzando para ir finalizando. La pregunta es, ¿cuál es su lugar? ¿Cuál es su lugar? Porque aquí hay tres tipos de personas. Vea, le voy a presentar a tres tipos de personas según lo que la Biblia dice. Está Barrabás. De esos tres, el primero que vamos a descartar es Barrabás. Barrabás era un hombre malo, Barrabás merecía la muerte, Barrabás andaba desordenado, definitivamente él era el que merecía esa condenación. Barrabás es el personaje principal de la historia, pero es al que no se le toma parte, nadie le pregunta, ¿y tú qué piensas? Seguro como no habían reporteros en aquel entonces, no lo sé, nadie se acercó a preguntarle a Barrabás, ¿qué tú piensas acerca de ese hombre Jesús que ocupó tu lugar en la cruz? Tú lo conoces, sabes que le dicen maestro, sabes que le dicen Mesías, sabes que es hijo de José y de María, el carpintero, y María, la esposa del carpintero. ¿Qué piensas tú de ese Jesús?
Pues probablemente Barrabás hubiera dicho, no sé quién es, pero mala suerte. Me escogieron a mí, me escogieron a mí. Y yo como no tengo problema, pues entonces me fui. Probablemente este hombre Barrabás, siendo uno de estos tres personajes fundamentales en esta historia, nada más cogió y se fue. Y se fue a decirle a la gente, "Ay, no ve que tenían un problema ahí los judíos y me sacaron a mí para que crucificaran a un tal Jesús". Está el segundo personaje que le quiero mencionar, que tiene que ver con los sacerdotes señalando, los sacerdotes con envidia, los sacerdotes criticando porque la interpretación que Jesús tenía era dada por el Espíritu Santo y él estaba lleno de poder y autoridad y ellos no tenían autoridad, ellos no tenían el Espíritu Santo y no tenían ese reabastecimiento o ese abastecimiento del Señor para poder transmitir el mensaje. Ya tenemos una segunda persona en esta historia y la tercera es la multitud. La tercera es la multitud que termina siendo no solo como testigo, sino también como juez, porque Barrabás termina nada más presentándole a la audiencia las opciones. ¿Quiénes fueron los que acabaron con la vida de Jesús? Si bien es cierto, los sacerdotes fueron los que motivaron, los que acabaron con la vida de Jesús, fueron los mismos a los que Jesús les había hecho milagros. ¿Me oyó bien? Los mismos que le aplaudían a Jesús el domingo temprano, cuando iba entrando en la mañana, el que usted y yo conocemos como el Domingo de Ramos, o lo que usted se encuentra unos versículos atrás en el capítulo, en los capítulos anteriores, en el Evangelio según San Mateo, San Marcos, lo que se conoce como la entrada triunfal a donde Jesús estrena un pollino y entra los mismos que gritaban Hosana, unos días después estaban gritando crucifíquenle. Usted y yo tenemos que aprender a depender de Cristo, amado hermano. Necesitamos aprender a depender de Cristo y no de lo que está en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque puede que haya uno que nada más diga, mala suerte. El que se supone que debería estar pensando y preocupado en su castigo, pues es el que menos tuvo situación ahí. Están los otros que son los que se suponen que debían velar por la integridad de él y por el desarrollo del ministerio de él. No lo hicieron, pero la gente a la que le servían fueron las personas más traicioneras que hubo ahí. La pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Yo no quiero ser parte de la multitud, hermano. Yo no, mire, es que en la iglesia se fracciona a veces el pensamiento y ahí es a donde uno se preocupa. ¿Por qué? La Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, el pueblo perece por falta de sabiduría, el pueblo perece por falta de tener acceso a la información. Por eso el pueblo perece. Si el pueblo hubiera sabido que Jesús era el Mesías, y que lo que se venía profetizando desde hace tiempo atrás, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, lo hubieran interpretado de la manera correcta, las cosas hubieran sido diferentes. Las cosas hubieran sido diferentes. Entonces, yo no quiero ser parte de la multitud porque la multitud es inconstante, es bipolar. Mientras un día dice lo amamos, otro día dice lo odiamos. Es fácil de manipular, es fácil de torcer, es fácil de flexionar. Yo no quiero ser parte de la multitud. Tampoco quiero ser parte de los escribas que sabiendo la verdad por envidia prefirieron que mataran a Jesús. No quiero formar parte de la línea de los escribas porque ellos sabían la ley y ellos sabían que eso era una injusticia y aún así lo aprobaron, aún así lo promovieron todavía peor. Yo sabe que, perdóneme si mi pensamiento está dañado, yo a la luz de la palabra encuentro que no, pero yo prefiero ser de la línea de Barrabás, sin entender el por qué, sabiendo que yo merecía la muerte, recibir misericordia. Jesús no tuvo tiempo de evangelizar a Barrabás. Es más, la Biblia no vuelve a mencionar nunca más a Barrabás. Nadie sabe nada acerca de Barrabás.
La historia misma no nos dice qué sucede con Barrabás. La historia no dice si un año después mataron a Barrabás crucificado. La Biblia no dice absolutamente nada de Barrabás, pero dice que el hombre fue liberado y que cuando salió, pues seguramente no tuvo que pensar en nada más, porque Pilato llegó y le dijo, mira, tú te vas. Pero ¿y por qué? Bueno, porque hay un hombre puro, recto y sin manchas que va a ocupar tu lugar. Nosotros tenemos que entender, amado hermano, como lo he venido haciendo, estoy basándome en la Biblia y estoy acompañando el estudio que estoy dando los jueves en el libro de un lunes con mi viejo pastor, del pastor José Luis Navajo. Y aquí hay una expresión que me llamó mucho la atención y dice, mi vida surgió a la sombra de la cruz. Siempre he vivido amparado a esa sombra y quiero que la cruz sea la escala que me alce a su presencia cuando llegue mi tiempo. Se lo voy a leer nuevamente. Mi vida surgió a la sombra de la cruz. Siempre he vivido amparado en esa sombra y no quiero que la cruz sea la escala que me alce, perdón, y quiero que la cruz sea la escala que me alce a su presencia cuando llegue mi tiempo. Usted y yo estamos compartiendo un tiempo especial. Este tiempo que nosotros estamos viviendo, esta crisis que nosotros estamos viviendo, ¿sabe qué? Ha demostrado la fidelidad y la misericordia de Dios en favor suyo y en favor mío. La bendición que usted y yo estamos disfrutando en esta noche, ni siquiera deberíamos estar disfrutándola. Es que no, hermano, ustedes y yo no somos dignos de esto. Téngalo presente, téngalo bien claro. Al igual que Barrabás no tenía por qué ser liberado, usted y yo no teníamos por qué ser perdonados. Al igual que Barrabás no merecía ser liberado, siendo un hombre malo, siendo un asesino, siendo uno de muchos delincuentes que podían merecer la muerte, más que nadie fue liberado. ¿Y sabes por quién fue libertado? Fue libertado por Cristo Jesús. Jesús ocupó el lugar de Barrabás. Jesús ocupó el lugar de Barrabás. Cuando yo pienso en eso, ¿sabe qué, hermano? Yo digo, Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de misericordia, hermano. Dios es un Dios de misericordia. Sabiendo Dios que yo merecía la condenación, aún así me perdonó, aún así me amó, aún así me sigue sosteniendo, me sigue ayudando, me sigue guardando. Yo no merezco lo que tengo. ¿Y saben qué pienso hoy? Luego de que vi esa noticia de ese muchacho, yo dije, Dios, y le está hablando el pastor de la iglesia, le estoy abriendo mi corazón. Eh, Yo necesito todos los días estar seguro de que si yo me muero, me voy con Cristo. Yo no sé cómo se siente usted ahorita. Yo no sé cómo estuvo su día. Yo tengo la tranquilidad en esta noche de que si Cristo viene en este momento o me llama a su presencia, yo me voy con él. Pero ¿sabe qué me preocupó? Como pastor, su salvación. Me preocupa mucho que hay muchas veces hermanos dentro de la congregación que no tienen seguridad de su salvación. Y eso es malo, eso es malo. Una de las cosas que algunos hermanos han notado y algunos hermanos han visto es que me gusta tomar mi tiempo para saber quiénes participan de la Santa Cena y quiénes no. Ahora mencionando el tema de la Santa Cena, que hace poquito, hace unos días lo celebramos. Me gusta en ocasiones, no siempre, lo hago cuando Dios me dirige únicamente. Me gusta acercarme a los hermanos y preguntarles, ¿por qué no tomaste la Santa Cena? Y en diferentes ocasiones he tenido la oportunidad de dialogar con esos hermanos y la respuesta es, pastor, es que no me sentía bien.
eh, viera cómo preocupa eso. Porque para que una persona no pueda tomar la Santa Cena, significa de que esa vida está mal y que si Cristo viene, no se va con Cristo. La Santa Cena es una declaración pública de fe, de que estoy preparado. Y yo no puedo ser hipócrita porque la Biblia dice que mucha gente tomando la Santa Cena en desobediencia ha caído muerta. Literal, así lo dice la Biblia. Muchos han recibido condenación por tomar la Santa Cena indignamente. Váyase ahí en el libro de Corintios, usted ahí se lo va a encontrar en el capítulo 13. Ahí usted se va a encontrar eso, que las consecuencias de beber indignamente la cena del Señor. Entonces no puedo beberla, no puedo tomar la Santa Cena de manera indigna, no puedo nada más tomarla como algo, voy a tomarla y ya, de por sí el pastor lo único que quiere saber es si me voy con Cristo, si no, en realidad si tú te vas con Cristo, o si no te vas con Cristo, créeme que con mucho amor y con mucho respeto, porque los amo y deseo la salvación de ustedes, yo estoy preocupado es por mi salvación. La salvación más importante para mí es la mía, esa es la más importante. Porque como yo lo he dicho, es como las mascarillas de oxígeno en el avión. Hay 8 segundos. Si usted no se la pone en esos 8 segundos y usted se pone a ponerle la mascarilla a alguien al lado, usted se va a desmayar y la otra persona puede que agarre aire y puede que no y se mueran los dos. Yo quiero velar por mi salvación. Yo quiero en esta noche que tú pienses en tu salvación. Quiero que analices tu salvación. Y quisiera en esta noche que tengas la seguridad de que te vas con Cristo si Cristo viene en esta noche. No hay nada más importante que la salvación. ¿Estás desanimado? Gloria a Dios. La Biblia dice que nosotros tenemos que dar gracias por lo bueno y por lo malo, pero asegúrate de que esta noche tú tengas la salvación al alcance. Oramos. Padre, en esta preciosa noche, Señor, hemos estado hablando, Dios, a la luz de la palabra, de sucesos históricos, Dios, reales, que tu palabra nos enseña, Dios, que nos demuestra tu misericordia, tu bondad, tu fidelidad y tu amor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, Señor Jesús, pidiendo tu misericordia, Padre, para que si hay algún hermano en nuestros medios, Dios, que no está seguro de su salvación, tú puedas llevar, Espíritu Santo, convencimiento a sus vidas, Señor, porque si mueren sin ti, Señor, van a ir al infierno. Y no queremos, Señor, porque ese lugar fue diseñado únicamente para Satanás, no para las personas, Señor. Y cuando una persona muere con Cristo, hay fiesta en los cielos, hay alegría en los cielos, pero cuando una persona muere sin Cristo, yo sé que a ti te duele, Señor. Yo sé que a ti te duele, Padre. Afianza nuestra fe y nuestra salvación, Señor. Afirma nuestros pasos, Cristo, para que podamos no solamente tener seguridad de ellos, Señor, sino para poder transmitirla a tantas personas, Señor, que están pereciendo sin ti. Por favor, yo te pido misericordia, Cristo. Te pido misericordia, por favor. Señor, bendice a mi hermano, bendice a mi hermana. Reprendemos el desánimo, reprendemos la tristeza, la apatía. En el nombre de Jesús declaramos libertad y bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Por favor, Cristo amado, pon tu mano, Señor, en la vida de mis hermanos y mis hermanas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Padre, bendice nuestro descanso, Señor. Bendice a mi hermano, bendice a mi hermana. Si hay alguno enfermo, Señor, pon tu mano, Dios, bendice a cada uno, Dios, de mis hermanos, de mis hermanas, por favor, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, y te damos muchas gracias, Padre. Amén, Señor Jesús, y amén. Gloria al Señor, Dios me los bendiga, mis amados, que tengan una preciosa noche, y si Dios lo permite, el día sábado nos volvemos a conectar para compartir un tiempo con los muchachos. Amén. Bendiciones, que descansen.